Bueno, yo lo que les voy a dar va a ser electropatológico. Ustedes vieron, no sé si con Agostina o con Gonzalo, las nociones básicas de electrocardiografía. Fíjense que electro no es un tema que uno puede aprender de un día para otro, ¿no? O sea, tiene que ir sumando cosas, viendo lo normal, viendo las patologías más gruesas y después vas afinando un poco el conocimiento. O sea, de forma tal que cuando vos llegues al final de la carrera tengas más o menos esa herramienta. Yo lo que charlaba hace un rato con una de sus compañeras es que electrocardiografía es algo que uno como médico en general o médico, digamos, clínico, ¿sí? Cuando salís de la facultad tenés que manejar, o sea, no es que no podés decir, no, yo esto no lo sé, porque dependiendo del trabajo en el que uno le toque manejarse cuando recién te recibes, a veces te resulta muy útil, más que todo para manejar pacientes en la guardia, que vienen con dolor de pecho, pacientes que vienen con sospecha de síndromes coronarios, y entonces hay ciertas cosas que uno las tiene que saber. Fíjense como dice la diapositiva, para mí es fundamental que ustedes conozcan que el electrocardiograma hay que interpretarlo en el contexto del cuadro clínico, ¿sí? Porque el electrocardiograma es una foto, digamos, de la actividad eléctrica del corazón, pero si uno no lo analiza en el contexto clínico particular de un paciente, por ahí se puede equivocar, puede no hacer un diagnóstico. Y la otra es que a veces hay que hacerlo seriado, ¿sí? Más que todo, por ejemplo, si yo estoy viendo un paciente con dolor de pecho, viendo un paciente con sospecha de síndrome coronario, un solo electro no me hace el diagnóstico, si no puedo descartar que a veces el paciente no esté cursando un síndrome coronario y lo tengo que volver a repetir. Fíjense, esta más o menos es la sistemática que ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Para analizar un electrocardiograma. O sea, yo en general, digamos, se recomienda siempre que uno tiene que ser sistemático, revisar parte por parte el electrocardiograma para no pasar por alto algunas cosas. Por un lado, fíjense, el estándar es una indicación en la tira del papel, ¿sí? Con el cual se hace el electrocardiograma, que escribe el equipo habitualmente antes de arrancar el trazado, que es un rectángulo vertical que les indica a qué voltaje se hizo ese registro, ¿sí? Si yo uso un voltaje muy alto, que en algunos casos me puede resultar útil, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, que tiene bajos voltajes de por sí, porque tiene una pared torácica aumentada, es un paciente obeso, es un paciente POC y tiene un complejo de bajo voltaje, yo puedo aumentar el estándar. Pero si yo uso un estándar muy alto en un paciente normal, por ahí me puedo equivocar y pensar que tiene una hipertrofia ventricular izquierda porque tiene complejos de alto voltaje y es simplemente por un estándar incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces miro el estándar aparte para poder hacerlo comparativo un electrocardiograma con el otro. Después me fijo en lo que ustedes estuvieron viendo hace 15 días. El ritmo cardíaco, ¿sí? La frecuencia cardíaca, es decir, la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, si tiene ritmo sinusal o no es sinusal, qué eje eléctrico tiene. El eje eléctrico me orienta, ¿sí? En sí no me permite tomar una conducta. Yo no voy a internar a un paciente porque no tiene un eje eléctrico, digamos, en el cuadrante normal, pero me puede orientar a alguna patología en particular. Y después voy a analizar los distintos componentes, ¿sí? Las ondas, los intervalos, cuánto duran y cuánto miden, y algunas cosas que son las fundamentales, ¿sí? De la onda P, el voltaje le voy a prestar atención, pero fundamentalmente le voy a prestar seguramente más atención al intervalo PR, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dura más de 0,20, yo voy a estar pensando que ese paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, que ahora ya lo vamos a ver. La duración del QRS, ¿sí? Que en condiciones normales dijimos es hasta 0,10, 0,11 milisegundos, es decir, 2 cuadros chicos y medio. Cuando llega a 120, es decir, 3 cuadros chicos, se hace, digamos, se define el diagnóstico de un bloqueo de rama. Después veré si es rama izquierda, rama derecha, pero cuando el QRS se ensancha es un bloqueo de rama. Y el QT, que en algunos casos tiene mucha importancia porque hay fármacos que prolongan el QT, ¿sí? Los antibióticos macrólidos, algunos descongestivos que ya en realidad casi no se utilizan más, justamente porque provocaban esto, como el astemisol, ¿sí? Algunos antipsicóticos, algunos antiarrítmicos prolongan el intervalo QT, y el intervalo QT cuando se prolonga, ¿sí? Puede que ese paciente desarrolle arritmias ventriculares, entonces por eso es importante también tenerlo en cuenta. Fíjense este electrocardiograma, ¿sí? Más allá del rótulo que ya dice que es un electrocardiograma normal, uno tiene que saber decir por qué es normal, ¿sí? Y es normal en principio porque ustedes fíjense, vamos a arrancar por la frecuencia cardíaca. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene el paciente de este trazado electrocardiográfico? ¿Qué les parece? aproximada, no hace falta que uno sea,
demasiado precisos. Ustedes saben que la forma, o una de las formas más precisas, es contando los cuadros chicos entre dos complejos, entonces ondas R, ¿sí? Y dividir 1500 por el número de cuadrados chicos, pero eso es poco práctico. Una forma rápida, fíjense, en B6, el primer latido, la onda R, cae justo sobre una marca gruesa del papel, ¿sí? Pero que el papel está subdividido en cuadrados, digamos, chicos y cuadrados más grandes, que están separados por marcas gruesas. Si ustedes cuentan los cuadrados grandes desde ese complejo QRS que cae justo ahí en el borde, pueden decir en el primer cuadrado 300, 150, 100, 75. ¿Sí? Como el QRS posterior cae un poquito delante de la marca del 75, este paciente debe tener más o menos 80 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Es una forma práctica, ¿sí? 300, 150, 100, 75, 60, 50, ¿sí? Van bajando. Rápidamente yo tengo una impresión, ¿sí? O una idea de la frecuencia aproximada. No va a cambiar mucho clínicamente si tiene 80, 85, 70. ¿Sí? Por supuesto, sí, si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, 150, o tiene menos de 60, 50 o 40 de frecuencia cardíaca. Entonces, una forma rápida, aproximada de estimar la frecuencia. Me voy a fijar cuál es el eje eléctrico de este paciente. Si ustedes saben que si D1 es positivo y ABF es positivo, ya está, yo me quedo tranquilo, está en el cuadrante normal. No va a tener ninguna implicancia clínica que esté a más 60 o que esté a más 45. Mientras esté en el cuadrante normal, sí, en principio es correcto. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? ¿Qué otra cosa me tengo que fijar? Si tiene ritmo sinusal, ¿sí? Es decir, si el estímulo que nace en el nódulo sinusal, ¿sí? Baja por el sistema de conducción hasta el nódulo auriculoventricular y de ahí por el sistema de conducción ventricular. ¿Tiene ondas P? Tiene ondas P. Que tenga ondas P no alcanza para decir que el ritmo es sinusal, pero es uno de los factores obviamente más importantes. ¿Qué tiene que cumplir aparte como criterio, ¿sí? Un electrocardiograma para que sea sinusal? Que tenga ondas P, pero que sean positivas en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Tienen que ser positivas, que en este caso lo son. Y después de cada onda P, tiene que venir un complejo QRS, es decir, el estímulo es conducido al ventrículo correctamente y se produce la despolarización ventricular. Por lo tanto, este paciente tiene ritmo sinusal. Fíjense que el ritmo es regular de los complejos QRS. Una de las situaciones que más van a encontrar frecuentemente es un paciente con fibrilación auricular, ¿sí? Una arritmia súper frecuente, fundamentalmente a todas las edades, pero fundamentalmente en el paciente anciano. El electrocardiograma de ese paciente no tiene ondas P y los QRS son sumamente irregulares. Y yo, de hecho, ya hasta lo sospechaba en el examen físico cuando lo ausculté al paciente, ¿sí? Y noté que el ritmo cardíaco era irregular. ¿Qué otra cosa dijimos que nos vamos a fijar? ¿Cuánto dura el PR? ¿Sí? El PR normal puede durar como máximo hasta 0,20 segundos, es decir, 200 milisegundos, que son 5 cuadros chicos. En un paciente anciano puedo tolerar hasta 0,22, 0,24 por algunos autores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un envejecimiento del sistema de conducción y puedo, aceptar que dure un poco más la conducción del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Pero cuando ya dura más de eso, más de 0,20 en la gente joven o 0,22 o 24 en el anciano, ya se define una patología que es el bloqueo auriculoventricular, que lo vamos a ver después. ¿Qué sigo mirando? El QRS. Fíjense el QRS. ¿Sí? El QRS dura menos de 0,10 segundos, menos de 2 cuadritos, ¿sí? Y medio de los chicos. Si durara más de eso, hasta 120 milisegundos, hasta 0,12, sería un bloqueo incompleto de rama, y si ya dura más de 120 milisegundos, es decir, más de 3 cuadros chicos, ya es un bloqueo completo de rama. Veremos después si es de rama izquierda o de rama derecha. ¿Qué otra cosa me voy a fijar si el paciente consulta por falta de aire o por dolor de pecho? Fundamentalmente las ondas T y el segmento ST, porque es esa parte del electrocardiograma que me va a manifestar signos de isquemia, ¿sí? O signos de injuria. El segmento ST tiene que ser isodifásico, ¿sí? Con la línea de base que separa dos latidos. En este caso, el segmento ST es isodifásico. Puede haber algunos casos, más que todo en la gente joven,
donde la onda T se inscribe muy precoz, que eso se llama repolarización precoz, ¿sí? Y van a ver que la onda T como que tironea hacia arriba el segmento ST. Esto en gente joven pasa, ¿sí? Por repolarización precoz, pero es un fenómeno normal. Bueno, finalmente, fíjense, las ondas T son positivas en todas las derivaciones, salvo en ABR. Ustedes fíjense en ABR, todo es negativo. QRS negativo, onda T negativa, P negativa. ¿Sí? ¿Por qué? ABR mira desde el hombro derecho, toda la actividad eléctrica del corazón es opuesta al resto de las derivaciones. ¿Sí? A veces mirar ABR nos va a ser útil para darnos cuenta que hay un desvío importante en el eje eléctrico. ¿Qué vamos a ver del electrograma patológico? Lo más importante, lo más grueso inicialmente, los bloqueos de rama y los semibloqueos, ¿sí? Los bloqueos auriculoventriculares, los signos de hipertrofia ventricular izquierda e hipertrofia ventricular derecha, los hallazgos que puedo tener yo en un paciente con un síndrome coronario agudo y en un infarto, ¿sí? Y los trastornos metabólicos, que todos los trastornos de los iones generan trastornos del electrocardiograma, pero vamos a ver fundamentalmente los trastornos del potasio, que momentáneamente son los que más nos interesan. Los bloqueos de rama pueden ser izquierda, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, ¿sí? Pero la rama izquierda se subdivide en dos semirramas, que es un hallazgo de un electrofisiólogo argentino hace unos años, que es la rama anterior izquierda, ¿sí? O la hemirrama anterior izquierda, y la hemirrama posterior izquierda, ¿sí? Van a ver que en general los bloqueos de rama no desvían el eje eléctrico, ¿sí? Y los semibloqueos sí, aunque esto no tiene demasiada trascendencia clínica. Muchas veces es un dato que uno lo suele encontrar en los libros. Y dijimos que si el QRS mide más de 0,10 pero menos de 0,12 es un bloqueo incompleto, ¿sí? Formalmente un bloqueo completo de rama es cuando el QRS mide de 0,12, ¿sí? A un poco más, a veces bastante más. Vamos a arrancar viendo qué tiene un hemibloqueo anterior izquierda. Un hemibloqueo anterior izquierdo es un hallazgo frecuente en un paciente hipertenso, en un paciente con valvulopatía aórtica, en un paciente anciano y en un paciente chagásico. No sé si ustedes se acuerdan, pero los pacientes chagásicos tienen en el electrocardiograma, los que desarrollan miocardiopatía, clásicamente dos cosas: bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Suelen tener esos dos hallazgos. ¿Cómo puedo yo decir que este paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo? Fíjense el eje que tiene que estar en este caso bien desplazado hacia la izquierda. Si yo miro D1 es positiva, si yo miro ABF es negativa. Eso ya me da la pauta de que el eje eléctrico de este paciente debe estar entre los 0 grados y los menos 90, ¿sí? Si ustedes siguen mirando el electrocardiograma, ¿sí? Acuérdense que en electrocardiografía hay que sumar criterios para, hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico de hemibloqueo anterior izquierdo, yo tengo que decir que el voltaje de la onda R en ABL es mayor que el voltaje de la onda R en D1, ¿sí? En este caso se cumple, con lo cual fíjense que el vector dominante es ABL, que está bastante más a la izquierda, lógicamente, que D1. Entonces el eje eléctrico está, ¿sí?, cercano a los menos 45 grados. Yo sigo mirando el electrocardiograma y me concentro ahora en las ondas S de D3 y de D2. Si el voltaje de la onda S en D3 es mayor que el voltaje de la onda S en D2, ya tengo prácticamente todos los criterios que necesito para decir que este paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. El eje a los menos 45 grados, ¿sí?, con D1 positivo y ABF negativo, el voltaje de la R en ABL mayor que el voltaje de la R en D1 y el voltaje de la onda S en D3 mayor que el voltaje de la onda S en D2, ¿sí? Fíjense que el QRS, salvo en alguna derivación donde parece durar un poco más, ¿sí?, en D1, por ejemplo, claramente dura menos de 0,12 segundos o 120 milisegundos y por lo tanto no es un bloqueo completo de rama, ¿sí? Veamos lo que tiene el bloqueo completo de rama derecha. Bloqueo completo de rama derecha, el 1 al 2% de la población general tiene bloqueo completo de rama derecha. Les va a pasar que ustedes tienen un familiar o un amigo, un conocido, ¿sí?, que viene con un electrocardiograma, a veces más o menos asustado. ¿Por qué? Porque tiene un diagnóstico de algo que en principio
uno lo interpreta como patológico, bloqueo completo de rama derecha. Pero ese 1 o 2% de la población general que lo tiene, ¿sí? A veces que arrancaron a los 20 años con un bloqueo incompleto de rama derecha y después, a medida que pasan los años, se hace completo, muchas veces no tiene ninguna trascendencia clínica, es un hallazgo electrocardiográfico, el paciente no tiene patología estructural cardíaca. La rama derecha es una rama muy finita que pasa por una estructura anatómica que se llama banda moderadora en el ventrículo derecho, que a veces se estira, ¿sí? Se bloquea la rama y no tiene demasiada trascendencia ni clínica ni en el pronóstico de ese paciente. En otras oportunidades el paciente puede tener Chagas, ¿sí? Y ser la manifestación de su miocardiopatía, ¿no? Fíjense que este es un paciente que tiene un QRS ensanchado. Si ustedes miran D1, van a ver que el QRS, entendiendo que el QRS como, digamos, desde el inicio del QRS en la onda Q hasta el final de la onda S, mide más de 120 milisegundos, ¿sí? O por lo menos 120 milisegundos. Por lo tanto, es un bloqueo de rama. ¿Por qué me doy cuenta que es un bloqueo de rama derecha? Bueno, vamos a mirar primero, como dijimos, D1. En D1, fíjense que el ensanchamiento del QRS es a expensas de la onda S. La onda S está empastada, ¿sí? Ensanchada, y la onda R prácticamente tiene duración normal, ¿sí? Esto, la onda S empastada, con la onda R normal en D1 y también en B5 y B6, más que todo en B6, nunca lo tiene el bloqueo completo de rama izquierda. Cuando ustedes ven en un paciente que tiene bloqueo de rama, que la onda S está empastada y enlentecida en D1 y B6, eso es un bloqueo de rama derecha. No es rama izquierda porque la rama izquierda nunca lo tiene. Si quieren estar más seguros, se van a ir a fijar en una imagen que uno siempre recuerda, ¿sí? ¿Por qué? Porque le decimos las orejas de conejo, ¿sí? Fíjense en B2 tiene un complejo RSR', ¿sí? Eso en B1, B2 y B3. Eso tampoco nunca lo tiene el bloqueo completo de rama izquierda. Hay algunas excepciones donde puede haber onda S en D1, ¿sí? Fundamentalmente, y ser un bloqueo de rama izquierda, pero son excepcionales, ¿sí? En general, 9 de cada 10 pacientes, ustedes fijándose en D1 y en B6, si tiene o no tiene onda S, fijándose en B2, B3, si tiene ese complejo con orejas de conejo RSR', ¿sí? Van a poder hacer el diagnóstico certero de bloqueo completo de rama derecha. La rama izquierda, cuando el paciente se diagnostica rama izquierda, ya es otra cosa, ¿sí? La rama izquierda nunca existe en ausencia de patología estructural del corazón. Si un paciente tiene bloqueo de rama izquierda, tiene patología estructural. A veces puede ser una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, que a veces se suele ver en gente joven, y otras veces son ancianos con patología aórtica, con estenosis aórtica, que en general suele coexistir con bloqueo de rama izquierda, infarto previo, es decir, patología estructural cardíaca, miocardiopatía, que se manifiesta con un electrocardiograma donde el paciente puede tener o no ritmo sinusal, pero el QRS está ensanchado. Ustedes lo miran y muchas veces mide 150, 160 milisegundos, a veces es más o menos ancho, ¿sí? Pero siempre más de 120 milisegundos. Y si ustedes miran D1, van a ver que no tiene absolutamente nada que ver ese D1 con lo que veíamos en la rama derecha. El complejo es pura onda R, ¿sí? Que está ensanchada, empastada, a veces tiene melladuras, esas muescas que tienen en alguna de las ramas, ascendente o descendente de la onda R. Y si miran B6, ven que no hay absolutamente nada de onda S, es un bloqueo completo de rama izquierda, y viendo esas cosas sencillas de D1 y ABL, ya me puedo orientar, ¿sí? Y entender si es rama izquierda o rama derecha. Voy a buscar las orejas de conejo, y las orejas de conejo no están, ¿sí? Porque nunca tiene un bloqueo de rama izquierda ese complejo RSR'. ¿Sí? Fíjense que tiene en las derivaciones precordiales derechas, B1, B2, B3, R pequeña y una onda S muy profunda, ¿sí? Que es lo característico, ¿sí? Hay otros criterios, ¿sí? Pero que bueno, eso después los pueden ir viendo ustedes tranquilos, pero yo les doy lo que me parece que los orienta rápidamente a decir, bueno, esto es un bloqueo completo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama derecha. Algo que también pasa con el bloqueo completo
de rama derecha es que las ondas T, la repolarización ventricular, siempre se opone al voltaje del QRS en los bloqueos de rama, ¿sí? Si bien normalmente la repolarización ventricular tiene ondas T positivas en todo el electrocardiograma, salvo en ABR, cuando hay bloqueo de rama, la onda T se opone al bloqueo. Es decir, si el complejo QRS, como en D1, es positivo, la onda T es negativa. Si el complejo QRS mayoritariamente es negativo, como en B2, la onda T es positiva, ¿sí? Es decir, la onda T se opone a la polaridad dominante del QRS en los bloqueos de rama. ¿Por qué es importante prestarle atención a este detalle? Porque si un paciente tiene isquemia y tiene un bloqueo de rama, ustedes pueden notar, por ejemplo, que el paciente puede no tener ondas T oponentes al bloqueo, ¿sí? Es decir, cuando debieran ser negativas son positivas y al revés. Eso lo puede poner sobre la pista. Si ustedes ven B2, van a ver que tiene supradesnivel de segmento ST, que eso es frecuente en el paciente con bloqueo completo de rama izquierda, y por eso cuando un paciente viene con dolor de pecho y bloqueo completo de rama izquierda, uno se agarra la cabeza porque dice, me quedo sin una de las herramientas fundamentales para poder valorar al paciente, que es el electro, ¿sí? Porque ver los signos de isquemia en un paciente con bloqueo de rama izquierda no es fácil, ¿sí? Hay algunos criterios que ayudan, pero en general el diagnóstico eléctrico, el diagnóstico, digamos, electrocardiográfico es más difícil. Vamos a seguir viendo los bloqueos aurículos ventriculares, ¿sí? Los bloqueos aurículos ventriculares pueden ser de tres tipos, ¿sí? Hay tres tipos de bloqueo: primero, segundo y tercer grado. El bloqueo AB de primer grado, que ya vamos a ver de qué se trata, puede ser un diagnóstico de consultorio. Yo le hago un electrocardiograma al paciente, ¿sí? Porque vino para hacerse un riesgo quirúrgico o un control, ¿sí? Y me encuentro con que el PR está prolongado y hago el diagnóstico o informo del electro, bloqueo AB de primer grado, y no tiene demasiada trascendencia clínica. Ese paciente no le va a pasar nada, ¿sí? Se lo controla, pero digamos, inclusive hasta puede recibir beta bloqueantes si lo necesita, que uno puede pensar que podrían estar contraindicados si el bloqueo auriculoventricular, ¿sí? el PR no está demasiado prolongado. Pero si el paciente está internado, ¿sí? O viene a la guardia por dolor de pecho, y yo encuentro que el paciente pudiera estar teniendo un infarto de cara inferior, un diagnóstico de un bloqueo aún de primer grado, para mí es una situación relevante. ¿Por qué? Porque el nódulo auriculoventricular es irrigado por una ramita, ¿sí? Rama de la coronaria derecha. Entonces ese bloqueo auriculoventricular, por más que sea de primer grado, es trascendente. ¿Por qué? Porque es un evento isquémico. Y ese paciente puede evolucionar, por ejemplo, a la forma más grave del bloqueo auriculoventricular, que es el bloqueo AB completo. Pero vamos a ver de qué se trata el bloqueo entonces AB del primer grado. Fíjense, el intervalo PR siempre dura lo mismo, pero dura más de 200 milisegundos, ¿sí? O sea que se define bloqueo auriculoventricular cuando el intervalo PR dura más de lo que corresponde. 200 milisegundos, 220, 240, de acuerdo al autor y la edad. Uno puede ser más permisivo con el paciente anciano, pero cuando dura más de eso, uno ya define que hay, ¿sí?, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Fíjense que cada onda P, si bien está prolongado el PR, cada onda P después se acompaña de un complejo QRS, es decir, el estímulo, si bien pasa lento por el nódulo auriculoventricular, ¿sí?, es conducido en cada ciclo al ventrículo y se produce la despolarización ventricular. Por lo tanto, ¿sí?, a cada onda P siempre le sigue un QRS, y el ritmo es regular. El pulso de este paciente va a ser regular porque acá, ¿sí?, no hay ninguna onda P que no venga acompañada por un complejo QRS. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense, este es un bloqueo AB, ¿sí?, de segundo grado, y el de segundo grado se subclasifica en MOVITS 1 o MOVITS 2. La diferencia está en un fenómeno que se llama fenómeno de Weichenbach, ¿sí? ¿En qué consiste el fenómeno de Weichenbach que tiene el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1? Fíjense cómo el intervalo PR se va prolongando cada vez más hasta que en un momento una onda P se bloquea, es decir, no es conducida al ventrículo porque el nódulo auriculoventricular no deja pasar ese estímulo y por lo tanto no se produce la despolarización ventricular
posterior. Acá hay una pausa, el pulso por lo tanto va a ser irregular, ¿sí? Y estos pacientes, como yo les decía, en un contexto de consultorio, puede ser un paciente del cual se lo controla y no necesariamente se le indique un marcapasos o algún otro tipo de conducta, pero bueno, por supuesto, si este paciente está cursando un infarto, la cosa cambia, si es un infarto inferior, con más razón, ¿sí? Y el QRS tiene morfología normal porque, digamos, cuando la onda P conduce, ¿sí? El QRS desciende, digamos, el estímulo eléctrico por el sistema normal de conducción. Entonces dijimos, fenómeno de Weichenbach, donde parece que fuera avisando el nódulo auriculoventricular que se va a bloquear porque va prolongando, ¿sí?, el PR hasta que una onda P se bloquea y no es conducida al ventrículo. En el bloqueo AB de segundo grado, ¿sí?, tipo MOVIT 2, no hay fenómeno de Weichenbach, ¿sí? Esa onda P, que aparece acá solita, venía conduciendo, ¿sí?, uno a uno, y en un momento determinado, casi al azar, deja de conducir, se bloquea, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que tienen más riesgo de evolucionar un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, ¿sí? Y si esta onda P no conducida ocurre más frecuentemente, ¿sí?, por ejemplo, varias veces en el transcurso de un minuto, ese bloqueo de segundo grado MOVIT 2 va a ser avanzado y ese paciente puede evolucionar en algún momento a esto, ¿sí? Acá el nódulo auriculoventricular está completamente bloqueado, ningún estímulo desde la aurícula pasa al ventrículo, y si bien ustedes ven en el electrocardiograma ondas P, estas ondas P no son conducidas al ventrículo, y en algunas oportunidades, fíjense que esta onda P cae adelante y cerca del QRS. Esto nos puede hacer pensar que está conducida, pero es casualidad, ¿sí?, de que cayó a esta distancia, ¿sí? ¿Cómo uno se da cuenta? Porque, bueno, ustedes en la tira de un electrocardiograma lo marcan con un papel y van siguiendo el ritmo de las aurículas y van a ver que el ritmo de las aurículas es regular, que siempre están a la misma distancia, igual el complejo QRS, pero que van cada uno por su lado, que están disociados, ¿sí? Por lo tanto, si el estímulo eléctrico, ¿sí?, no viene del nódulo sinusal, o mejor dicho, viene pero se bloquea al nivel del nódulo auriculoventricular, va a tener que ocurrir que se genere algún marcapaso subsidiario, es decir, algún otro foco en el ventrículo va a tener que tomar el comando, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca. Ese marcapaso subsidiario, ese nuevo foco, se puede originar en la parte alta del sistema de conducción de las de His o mucho más abajo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si se origina en la parte más alta del sistema de conducción en las de His, fíjense que el complejo QRS es estrecho. ¿Por qué? Porque el estímulo baja por la vía normal de conducción y por lo tanto el QRS parece prácticamente normal. Y la frecuencia cardíaca de este paciente es de 40 a 45 latidos por minuto, ¿sí? En general puede tener mareos, pero muchas veces inclusive está asintomático. En este caso, el marcapaso subsidiario está mucho más abajo en el sistema de conducción y mientras más bajo yo en el sistema de conducción, las células se despolarizan más lentamente. Entonces acá la frecuencia es de 20, 25, 30 latidos por minuto. Es muy probable que acá el paciente esté mucho más sintomático, haya tenido síncope o tenga mareos o está asintomático en reposo, pero en cuanto se incorpora, se intenta levantar, sincopa o tiene mareos y se pone sintomático. Y fíjense que el QRS es ancho, ¿sí? Parece un bloqueo de rama, porque el estímulo nace desde un foco mucho más inferior, ¿sí? La frecuencia es baja, ¿sí? La conducción no se hace por el sistema normal de conducción y el QRS se ensancha. Entonces vimos bloqueo AB, primero, segundo grado, ¿sí?, con su variedad con fenómeno de Weichenbach o sin fenómeno de Weichenbach, y esto que es el bloqueo AB de tercer grado, que es importante reconocerlo porque el paciente, como les digo, ¿sí?, puede venir asintomático o puede venir con mareos, puede venir con episodio sincopal, ¿sí? Y en algunos casos, lógicamente, requiere conducta más o menos urgente. ¿Qué otra cosa yo puedo diagnosticar con el electrocardiograma? Puedo diagnosticar hipertrofia ventricular. El paciente puede tener hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia biventricular.
En general, todos los criterios de hipertrofia ventricular tienen una característica, como le pasa en general a la electrocardiografía. Cuando están presentes, esos signos son muy específicos, pero tienden a ser poco sensibles. Es decir, que yo puedo hacer el diagnóstico cuando los signos están, pero a veces cuando no están esos signos, ¿sí?, puede que no haga el diagnóstico y la patología sí esté, ¿sí? Eso es importante que a veces uno lo tenga en cuenta. Este paciente, al examen físico, tiene un soplo sistólico, ¿sí?, eyectivo, en foco aórtico, tiene un pulso parvus tardus, tiene un segundo ruido del componente aórtico prácticamente abolido, ¿sí? O sea que semiológicamente tiene una estenosis valvular aórtica de, digamos, grado severo, y cuando le hago un electrocardiograma me encuentro con esto, ¿sí?, con signos de hipertrofia ventricular izquierda. Fundamentalmente la hipertrofia ventricular la sospecho cuando tengo complejos QRS de alto voltaje, siempre teniendo en cuenta que a veces un paciente joven, un paciente con un tórax delgado, ¿sí?, puede tener complejo de alto voltaje y no necesariamente, obviamente, tratarse de una hipertrofia ventricular izquierda. Pero fíjense que aparte tiene trastornos de la repolarización, tiene ondas T negativas, ¿sí?, y acá no hay bloqueo de rama, es decir, que no es una cuestión de que sean oponentes al bloqueo. Hay un trastorno de la repolarización y las ondas T, que a veces me puede generar dudas si son de origen isquémico o no, en este caso se notan bien que son secundarias, es decir, secundarias a una patología estructural, porque fíjense que son bien asimétricas, ¿sí? Baja, en este caso esa onda T, baja más lentamente y sube más rápido. Cuando las ondas T son asimétricas, yo siempre pienso que eso es algo secundario, ¿sí? Cuando son bien simétricas, como las que van a ver más adelante, yo pienso siempre que es algo primario, que es un evento isquémico, ¿sí? En este caso es un trastorno secundario. Dos de los criterios más utilizados para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda son Sokolov y Cornell, ¿sí? El índice de Sokolov dice que si un paciente tiene entre el voltaje de la onda S en B1 más el voltaje de la onda R en B6 alcanza los 35 milímetros, digamos, tiene una altísima especificidad, casi el 95%, para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda y una sensibilidad, ¿sí?, entre el 20 y el 40%, relativamente baja, o sea que cuando no esté puede que sea un falso negativo. Otra cosa que decía Sokolov en sus criterios es que cuando la onda R de ABL alcanza 11 milímetros, también puedo hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Esto es muy específico, 100%, pero poco sensible. El otro criterio, el de Cornell, es un poco más nuevo, ¿sí? Y en Cornell, fíjense que lo que se suma es la onda S en B3 y la onda R en ABL. Si tiene 28 milímetros o alcanza 28 milímetros en el hombre o 20 en la mujer, también se hace diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a ver hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Esto lo tengo que pensar en el contexto de un paciente que tiene signos clínicos de sobrecarga de presión o de volumen en el ventrículo derecho. Hace poco tuvimos internado, la semana pasada, un paciente en el piso que tenía estenosis mitral, ¿sí? Un chico joven de 29 años con fiebre reumática a los 14, que a los 20 ya tenía estenosis mitral severa, le habían hecho 2 valvuloplastias con balón y tenía signos de hipertensión pulmonar grave, ¿sí? Más allá de que medida o estimada en forma no invasiva tenía 80 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar, clínicamente tenía signo de Dressler, tenía fría de Chávez, tenía signos bien evidentes de hipertrofia ventricular derecha y lógicamente el electrocardiograma, ¿sí?, acompañaba a el examen semiológico, ¿sí? Ustedes saben que la masa del ventrículo derecho es mucho más chica que la masa del ventrículo izquierdo y para que tenga, digamos, traducción electrocardiográfica, el ventrículo derecho tiene que duplicar su masa ventricular, si no, no se manifiesta porque queda, digamos, opacada por el ventrículo izquierdo. ¿Qué uso yo para más o menos orientarme si encuentro un paciente en el cual sospecho hipertrofia ventricular derecha? Lo más frecuente es que ese paciente tenga una desviación del eje eléctrico, ¿sí?, bien a la derecha, o sea, el eje está a la extrema derecha. Entonces ustedes fíjense cómo acá ABR me ayuda, porque ABR, que nunca, ¿sí?, tiene que ser positiva, fíjense como el QRS es mayoritariamente positivo, ¿sí? Entonces el eje eléctrico, después yo voy a mirar D1, ABF y demás, pero ya mirando ABR me oriento que
claramente está desviado hacia un cuadrante donde tiene que haber alguna patología importante estructural del corazón, si no el eje eléctrico no llega ahí, ¿sí? Ahí no puede pensar que el paciente es un EPOC severo, de larga data y que tiene hipertensión pulmonar, que tiene una cardiopatía congénita, ¿sí? Un paciente con estenosis mitral con hipertensión pulmonar, aunque una estenosis mitral por ahí tiene algunos otros signos. Fíjense además el voltaje en B1 B2, que es casi o más, más alto, de mayor voltaje, que B5 B6. ¿Sí? Esto es muy raro que ocurra en un paciente en condiciones normales, ¿sí? Donde el voltaje de las precordiales derechas, B1, B2, B3, es bastante menor que el de las precordiales izquierdas. ¿Sí? Aparte, fíjense que se acompaña de ondas S muy profundas en B2, en B3 y B4, y puede avanzar incluso hacia las precordiales izquierdas. Entonces, entre esta desviación del eje eléctrico a la derecha y esta polaridad o este voltaje de las ondas R en las precordiales derechas, ya me pone sobre la pista que este paciente, más los signos del examen físico, de que debe tener hipertrofia ventricular derecha. Bueno, estamos llegando a una de las partes más importantes, ¿sí? O para el que uno más utiliza el electrocardiograma, aparte de los diagnósticos, los bloqueos y las arritmias supraventriculares o ventriculares, que son los síndromes coronarios. ¿Sí? Imagínense que ustedes están en la guardia, ¿sí? De un hospital, de un sanatorio, en el servicio de ambulancia, en el consultorio, ¿sí? Y tiene que ver un motivo de consulta muy frecuente, que es el paciente que viene con dolor de pecho, ¿sí? Y un paciente que viene con dolor precordial, ¿sí? Que uno sospecha que se pueda tratar de un síndrome coronario agudo, puede que tenga, ¿sí? Un electrocardiograma totalmente normal, ¿sí? Porque un electro es una foto y por lo tanto, si el paciente tuvo dolor en la casa pero viene asintomático en ese momento, puede que el electrocardiograma no tenga manifestaciones de isquemia, ¿sí? Y yo no lo puedo mandar a la casa diciéndole que es tranquilo, que usted no tiene nada, porque sé que ese paciente probablemente, que aparte quizás tenga factores de riesgo, sea diabético, fumador, ¿sí? Tiene chances de tener enfermedad coronaria, seguramente no lo voy a internar, pero lo voy a dejar en observación, en lo que en algunos lugares se llaman unidades de dolor precordial, 6 a 12 horas, donde ¿qué es lo que hago con ese paciente? Lo monitoreo, si se puede, tengo un monitor, se le coloca un monitor, se le repite electrocardiogramas cada 15 minutos o media hora, ¿sí? Le pido determinaciones del laboratorio. Muchas veces se hace se le da demasiada jerarquía a la troponina, a los biomarcadores, y lo más importante en los síndromes coronarios es la clínica y el electrocardiograma. Una cosa que es importante que ustedes sepan cuando estén en la guardia es, y saben que a un paciente le van a repetir un electrocardiograma, como yo les digo, cada 15 minutos o media hora, es marcar el pecho, el lugar donde ustedes ponen los electrodos, donde ponen el chupete, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes cambian la posición entre un electro y otro, puede cambiar la morfología, ¿sí? En las precordiales de la onda T o del complejo QRS, entonces no lo pueden comparar un electrocardiograma con el otro, ¿no? La idea de repetir los electrocardiogramas es que detectar pequeños cambios, a veces muy sutiles, que te pueden hacer pensar que es un síndrome coronario, ¿sí? Como el electrocardiograma de un paciente con síndrome coronario se caracteriza porque es dinámico, ¿sí? Puede tener supra o infra LST transitorio, ondas T negativas que no tenía el ingreso, ¿sí? Y eso nos pone un poco sobre la pista. ¿Qué podemos ver en un electrocardiograma? Podemos ver señales de isquemia, ¿sí? Señales de injuria, ya cuando el desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno es más grave, ¿sí? De infarto pasado, que ya sería un diagnóstico evolutivo. Hasta hace unos años el infarto se clasificaba en infarto Q o en infarto no Q, ¿sí? Si deja o no deja onda Q, que eso en general tiene que ver con que si se presentó con supra desnivel del segmento ST o sin supra. Los infartos que se presentan con supra suelen dejar ondas Q y los infartos que se presentan sin supra suelen no dejar ondas Q, ¿sí? Pero es una definición que no sirve cuando ustedes están en la guardia y están viendo pacientes, porque eso ya es evolutivo. Entonces hoy los síndromes coronarios se clasifican en con supra desnivel del segmento ST o sin supra desnivel del segmento ST. Vamos a ver qué pasa con las ondas T. Las ondas T dijimos que son positivas en todas las derivaciones, salvo en ABR. Y en el paciente delgado, alto, con corazón vertical, pueden también ser negativas en ABL, ¿sí? Y en la mujer y en el niño, ¿sí? Pueden ser negativas también en B1, B2 y B3,
¿sí? Esto suele pasar. Pero en el resto de las derivaciones es positiva, ¿sí? Y fundamentalmente es asimétrica, ¿sí? Tiene una rampa de ascenso lenta, ¿sí? Si es positiva, o de descenso lenta, y otra de ascenso-descenso más rápida. Entonces, cuando es asimétrica, uno se queda más tranquilo de que eso es normal. No, porque las ondas T negativas es por la posición que toma el corazón en el paciente delgado, ¿te das cuenta? Y longilíneo, ¿sí? Entonces, en esa posición, ABL como que mira bien la aurícula izquierda y por eso inscribe una onda T negativa en ABL, ¿sí? Por la posición del corazón en ese paciente en particular, ¿sí? Después, bueno, acuérdense que las ondas T son oponentes al bloqueo en el paciente que tiene bloqueo de rama. Si eso no pasa, también puede hablar de un dato patológico, ¿sí? Y si ustedes se encuentran con un paciente que tiene este electrocardiograma, ¿sí? Es un paciente que tiene un QRS de duración normal, que tiene ritmo sinusal, ¿sí? Que tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 75, poco menos, 65-70 latidos por minuto, pero fíjense las ondas T negativas gigantes que tiene desde B1 hasta B4, esto corresponde a la cara anterior. Siempre cuando ustedes encuentran cambios electrocardiográficos en un paciente con sospecha de un síndrome coronario, tienen que ser 2 o más derivaciones, ¿sí? Si yo tengo una sola derivación, eso no tiene demasiado valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el electrocardiograma como que mapea una zona, una cara. Entonces, supónganse, si esos cambios son en D2, en D3 y en ABF, eso es cara inferior. Si ustedes lo ven, ¿sí? En B1, B2, B3, B4, ¿sí? Sería cara anterior, ¿sí? B1 es más que todo septal. Después, D1 y ABL es cara lateral alta y B5 y B6 es cara lateral baja. El electrocardiograma convencional de 12 derivaciones mapea muy bien cara septal, anterior, lateral, inferior, pero fíjense que la cara posterior ahí no está, digamos, representada. En general, cuando ustedes tienen un paciente que viene a la guardia con dolor de pecho, tienen que pedir a la enfermera, ¿sí? O ustedes mismos, si son los que están haciendo el electrocardiograma, que les haga, ¿sí? B7, B8, B9, porque B7, B8, B9 en la región dorsal, del lado izquierdo en el paciente, ya mira bien la cara posterior, ¿sí? Y ustedes a veces pueden tener un paciente que ha pasado, que viene con infarto de cara posterior y que acá ustedes no ven demasiadas alteraciones y cuando ven B7, B8, B9 ven el supranivel del segmento ST, ¿sí? Otras dos derivaciones que son muy útiles, más que todo cuando un paciente tiene un infarto de cara inferior, es B3R y B4R, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes que hacen infarto de cara inferior también tienen infarto de ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, B4R mira muy bien el ventrículo derecho. Pero volvemos a este electro. Fíjense, ondas T bien negativas, de alto voltaje, ¿sí? ¿Sí? Casi más alto que el QRS, eso no ocurre en condiciones normales, y son simétricas, ¿sí? Tiene una rampa de descenso y otra de ascenso a la misma velocidad, con lo cual eso ya le da la pauta que esto es un evento isquémico, ¿sí? Ese paciente tiene amenazada toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, es un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y muy probablemente este paciente deba ser internado y tengo que hacer el diagnóstico con certeza antes de que ese paciente evolucione a qué. Ese paciente con isquemia, si ese desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno se mantiene en el tiempo o empeora, puede evolucionar de esta manera. Este es un paciente que tiene un infarto con supradesnivel del segmento ST. Ustedes acá lo que piensan es que la arteria se tapó por completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una arteria coronaria se tapa al 100%, la injuria es transmural, atraviesa todo el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Y lo que ustedes ven en el electrocardiograma es el supradesnivel del segmento ST. Con el tiempo, estos pacientes son los que van a dejar ondas Q en la cara anterior, en este caso porque es un infarto de cara anterior, o en D2, D3 y ABF si fuese un infarto, por ejemplo, de cara inferior. Acuérdense que los infartos de cara inferiores son a veces muy traicioneros porque clínicamente se presentan con náuseas, con vómitos, con epigastralgia, simulando un cuadro digestivo, y no es raro que un paciente se quede en la guardia, en la casa, medicado como un cuadro, digamos, digestivo, ¿sí?
una gastritis, por ejemplo, y en realidad es un infarto de cara inferior. Estos pacientes, seguramente cuando ustedes lo ven así, es un paciente que tiene no más de 1 hora de evolución del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque está bien en la fase hiperaguda. Fíjense que el segmento ST llega hasta el pico máximo, casi de la altura de la onda R en algún caso, que casi es un complejo monofásico, ¿sí? Esto ocurre dentro de la primera hora del infarto. Lo primero que uno encuentra en un electro con un infarto en un paciente son, en este mismo territorio, ondas T, ¿sí? Positivas, simétricas, pero eso dura pocos minutos. Entonces, como el paciente consulta después de eso hasta que llega al hospital, eso ya desapareció y aparece el superdesnivel del segmento ST. Si esto no se resuelve espontáneamente o con algún tratamiento que yo le dé al paciente, ¿sí? El superdesnivel del segmento ST va a comenzar a bajar, ¿sí? Va a perder voltaje la onda R porque va a perder, digamos, tejido vivo, viabilidad, se va a producir necrosis en el ventrículo izquierdo en este caso, y van a aparecer ondas Q. Fíjense ahí en B2 hay una pequeña onda Q, y eso se va a ir profundizando a medida que avanza la onda de necrosis. Y finalmente las ondas T se hacen bien negativas, ¿sí? Y eso es, digamos, sería la evolución eléctrica de un infarto con supra-ST. Otra situación que ustedes pueden encontrar es el de una injuria subendocárdica, ¿sí? Lo que ustedes vieron fue hace un rato una injuria transmural. Esto es una injuria que afecta fundamentalmente el subendocardio, ¿sí? Son pacientes distintos. El otro habitualmente suele ser un paciente joven, con algún factor de riesgo y que se tapa una arteria, y estos suelen ser más pacientes ancianos que tienen enfermedad coronaria más difusa, y cuando algún vaso se inestabiliza se produce un desequilibrio que afecta fundamentalmente la zona más vulnerable, que es el subendocardio, ¿sí? Que es la parte que está más presionada justamente por las presiones dentro del ventrículo izquierdo. A veces son pacientes que tienen esta injuria subendocárdica, ¿sí? Porque tienen enfermedad coronaria crónica, y cuando se ponen muy hipertensos o le aumenta mucho la frecuencia cardíaca, aumentan el consumo de oxígeno y generan esa injuria subendocárdica, ¿sí? Y otra cosa que uno puede pensar es que esto en realidad es una manifestación en espejo, ¿sí? De un supradesnivel que está localizado en la cara posterior y que yo ahí no estoy viendo. Si un paciente tiene un infarto de cara posterior, a veces en B5 o B6 no se ve el supradesnivel del segmento ST y solamente se ve si ustedes hacen B7, B8 y B9, y lo que están viendo en B1, B2 y B3 es la imagen especular, ¿sí? ¿Qué se llama? ¿Por qué? Porque B2 y B3, ¿sí? Si bien miran la cara anterior, en espejo o especular miran la cara posterior, y lo que en la cara posterior se manifiesta con supra, en B2 y B3 se manifiesta con infra. ¿Esto por qué es importante darse cuenta de que es un infarto con supra y no uno con infra? Porque el tratamiento es totalmente distinto. El infarto con supra es un paciente que tiene que ir a hemodinamia para que le destapen la arteria lo antes posible. En cambio, este paciente se interna, pero tiene otro tipo de tratamiento que no es justamente desobstruir la arteria, por lo menos en ese momento. Otro diagnóstico diferencial que se plantea, ¿sí? En un paciente que viene con dolor de pecho son las pericarditis, ¿sí? La pericarditis es un cuadro que genera mucho dolor, a veces tienen varias horas de dolor. El paciente puede que en alguna posición, por ejemplo cuando está en la cama, acostado y se inclina hacia adelante, se alivie transitoriamente, ¿sí? Y cuando ustedes le hacen un electrocardiograma se encuentran con que tiene un supradesnivel del segmento ST bien difuso, que a veces abarca más de una cara, que clínicamente no encaja con el estado, digamos, del paciente, porque es un paciente que está más o menos estable y que sin embargo parece que tuviera un infarto masivo. Y que fíjense, cuando ustedes analizan un poco el supradesnivel del segmento ST, es bien cóncavo hacia arriba, ¿sí? Fíjense que tiene la pancita hacia arriba, que esto suele no tenerlo el infarto transmural. Esa es una de las características que a veces ayuda a diferenciar una pericarditis de un verdadero infarto. Muchas veces es muy difícil hacer la distinción porque el paciente tiene mucho dolor. Otra cosa que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Es un infra del PR, ¿sí? A veces se infradesnivela el PR, si bien tiene como distintos estadios eléctricos la pericarditis, aparece un infra del PR
que también es un dato a favor de la pericarditis, ¿sí? Y otra cosa más es que B1 suele estar respetada. Es una derivación que la pericarditis en general siempre suele estar respetada y ayuda un poco al diagnóstico. Aún así, no es raro que algunos de estos pacientes terminen en hemodinamia, haciéndose un cateterismo, porque a veces uno no puede descartar que no se trate de un síndrome coronario de ese paciente o de un infarto con supra, y ese paciente termina en hemodinamia. Nos faltan 2 diapositivas más, chicos, así que ya terminamos, resistan un poquito, ¿sí? Que son las manifestaciones electrocardiográficas de los trastornos del potasio, ¿sí? Después ustedes lean en sus casas, ¿sí? El resto de las manifestaciones de los trastornos de medio interno, pero en particular yo les voy a contar situaciones que a veces te tocan vivir con pacientes con hipercalemia, ¿sí? Imagínense en la guardia con un paciente, a veces anciano, ¿sí? De 70, 75, 80 años, en algunos casos que tiene artrosis y que por lo tanto suele tomar AINES, ¿sí? Que es muy frecuente en la gente mayor, y que en algunas circunstancias ese paciente se deshidrata, ¿sí? Y la familia lo trae porque tiene astenia, porque tiene dinamia, ¿sí? Porque está con pérdida del apetito, y fundamentalmente ¿por qué? Porque no orina, ¿sí? Porque está anúrico o oligoanúrico, y esa muchas veces es una situación que a usted le va a tocar vivir en la guardia de pacientes en estas condiciones. Es un paciente que desarrolla entre la deshidratación y los AINES insuficiencia renal aguda. Y una de las complicaciones más graves de la insuficiencia renal aguda es la hiperpotasemia, ¿sí? El paciente viene a veces con una creatinina muy alta, oligoanúrico, con un potasio muy elevado, y lo primero que uno tiene que ir a hacer es hacerle un electrocardiograma a ver qué manifestación eléctrica tiene esa hipercalemia que está padeciendo el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ion fundamental en el corazón obviamente es el potasio. Entonces, lo primero que ustedes van a ver son esto que está señalado ahí a la izquierda. Son ondas T picudas, ¿sí? A veces de más alto voltaje que la onda R, y es la primera manifestación eléctrica de hipercalemia. A partir de ahí, ¿sí? Se van desarrollando otras manifestaciones, ¿sí? Aplanamiento de las ondas P, y fundamentalmente algo que yo quiero que ustedes recuerden, que es el ensanchamiento del QRS. Fíjense cómo el QRS se va ensanchando, ¿sí? Hasta terminar siendo una onda sinusoidal, donde uno no puede diferenciar onda R de onda S, ¿sí? Parece una sola onda, como un sinusoide, ¿sí? Y cuando ustedes ven en un paciente esta onda sinusoidal que se ve en hipercalemias graves, ¿sí? Es un paciente que tiene altísimo riesgo de desarrollar una arritmia ventricular y de morirse de una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que es, por supuesto, lo peor que le puede pasar a un paciente con hipercalemia. Fíjense, en esta tabla ustedes pueden ver más o menos la relación entre el potasio en sangre, ¿sí? Y los cambios electrocardiográficos, pero esto no siempre es así, porque no es lo mismo el paciente renal crónico, que ya viene con potasios altos, a veces en forma, como les digo, crónica, y otras veces el paciente que tenía potasios normales y que de pronto desarrolla insuficiencia renal aguda y el potasio comienza a subir en forma súbita. Esos pacientes son muy peligrosos porque esos pacientes pueden quemar etapas. Esos pacientes pasan de ondas T altas y picudas a ensanchamiento del QRS, taquicardia ventricular y muerte, ¿sí? En poco tiempo queman etapas, ¿sí? Y pueden pegar saltos, como les digo, de una etapa a la otra. Entonces, si yo recibo un paciente con diagnóstico de hipercalemia o le hago el diagnóstico de hipercalemia, inmediatamente le hago un electrocardiograma, y si detecto cambios electrocardiográficos, ¿sí? En algunos casos pueden ser graves como ensanchamiento del QRS, eso me da la pauta que tengo que ser, digamos, muy agresivo, ¿sí? En el tratamiento para su hipercalemia. Lo último, hipopotasemia. Esto es lo inverso, ¿sí? En este caso el potasio está muy bajo, el paciente suele ser otro, ¿sí? Suelen ser pacientes tomadores de diuréticos, ¿sí? En forma crónica, fundamentalmente diuréticos de ASA, como la furosemida, que provocan la salida de potasio en la orina. A veces son gente joven que toman diuréticos para adelgazar, esto es relativamente frecuente ver, y vienen con potasio de 1,5, 2, con todos los síntomas musculares, ¿sí? Que conlleva la hipopotasemia. Y también, de nuevo, fíjense los signos electrocardiográficos de la hipocalemia: depresión del segmento ST, disminución del voltaje de la onda T, ¿sí? A la inversa de la hipercalemia,
onda U, que en algunos casos aparece con hipocalemias importantes, y estos pacientes desarrollan arritmias ventriculares y se pueden morir por la hipocalemia si no es tratada correctamente. En general, clínicamente, como que es más fácil tratar una hipocalemia que reponer potasio, ¿sí? Aunque a veces sí hay que reponer grandes volúmenes de potasio, digamos, por la hipocalemia es importante, hay que hacerlo por una vía central, porque ustedes saben que el potasio lesiona las venas, no se puede hacer por vía periférica, y hay que hacerlo obviamente bajo monitoreo, pero en general suele ser a veces un poco más fácil de tratar que estos pacientes que vienen con hipercalemias y que, bueno, meter el potasio dentro de la célula o lograr que salga del organismo no es tan fácil, ¿no? Más que todo si el paciente no orina. Bueno, terminamos acá, chicos. Les pediría, miren una clase que subimos al blog, que no la dimos nosotros, que la dio un médico de planta del Hospital Militar, que es trastornos electrocardiográficos en el infarto, ¿sí? Que tiene un poco más de teoría fisiopatológica que lo que leímos ahora. Si la pueden ver, veanla, que está muy buena.